fuera de cámara. Bueno, El anteriormente... asunto de la educación. Sí. En las intervenciones anteriores tratamos sobre la educación en términos general, pero desde un punto de vista de los trabajadores. Y habíamos explicado que la educación nos sirve primero para ser, quiere decir, nosotros como personas humanas para ser mejores. También para saber, quiere decir, cuando aprendemos es para tener una serie de conocimientos. Después, para saber hacer las cosas, quiere decir, el conocimiento no es solamente para tener un cúmulo de informaciones, sino para hacer las cosas, y el saber hacer, quiere decir, hacer las cosas y delegar. Y habíamos hablado de lo que es la educación permanente, lo que nos enseña a aprender, aprender a reaprender y aprender a desaprender. Y habíamos terminado diciendo que estas cosas son importantes para los trabajadores en la educación. Y hoy vamos a tratar uno de los temas que tienen que ver con la educación de los trabajadores. ¿Para qué se hace la educación de los trabajadores? Y es fundamentalmente para concientizar a los trabajadores. ¿Qué es la concientización? Muchas veces creemos que la concientización es cuando, por ejemplo, yo a ti tenemos ideas diferentes y yo digo que te voy a concientizar, y si tú llegas a tener la misma idea mía, yo digo ya está concientizado. Eso es lo que nosotros en términos general o le decimos vamos a concientizar a cualquier persona, quiere decir vamos a llevarlo a nuestro terreno. Sin embargo, no es así. La concientización como un método educativo tiene 4 etapas. Y la primera etapa, digamos que es el nivel más bajo, que puede tener una persona, que puede tener una agrupación sindical, política, no importa qué, o un pueblo, es lo que se llama la conciencia mágica. La conciencia mágica es cuando uno cree que sus problemas se los van a resolver otro, que el gobierno, que el partido político, que tal grupo me va a resolver mis problemas. Entonces estamos en la conciencia mágica. Los niños tienen conciencia mágica, quiere decir, los niños no hacen aporte, nunca sacan para decir, yo voy a poner tal cosa para mejorar esto, sino hay que darle y el padre o la madre tienen que resolverlo. Y ellos consideran que pueden resolver las cosas como arte de magia. Quiere decir, no es raro que un niño te pida que quiere un avión o que quiere un viaje al extranjero o algo, cosas que para una mente razonable no es lógico, pero los niños están en la conciencia mágica. Entonces, en los métodos de educación se dice que cuando una persona está en el nivel más bajo de concientización es que tiene una conciencia mágica. Espera que otros le resuelvan sus problemas. La segunda etapa es lo que se llama la conciencia ingenua. ¿Qué es una persona ingenua? Una persona ingenua es cuando tiene una edad o tiene una responsabilidad y no lo desempeña. Quiere decir, una niña, digamos, de 10 años que juegue en muñeca es normal. Pero una muchacha que tenga 20 años, ya esa edad le requiere otro tipo de cosas. Quiere decir, jóvenes que están entre 15 o 20 años deben estar estudiando y si hay necesidades económicas trabajando. Hay gente pobre que está trabajando y estudiando y hay gente que puede, que está solamente dedicado a la educación. Pero si usted tiene un cargo y no lo desempeña, por ejemplo en el movimiento sindical, cada vez que hay elecciones hay muchos candidatos, pero después no saben lo que tienen que hacer, después no quieren desempeñar sus funciones. Quiere decir, la conciencia ingenua es cuando uno tiene una responsabilidad y no la asume, entonces está en la ingenuidad. También se puede dar la ingenuidad por un asunto de desconocimiento de causa. Porque hay gente, por Cuando ejemplo, usted no tiene conocimiento de causa, sí, usted no sabe qué tiene que hacer ni cómo lo va a hacer. Pero no se interesa en conocerlo. Quiere decir, en el movimiento sindical hay gente que van a una elección y son candidatos a cualquier cosa, pero no sabe qué dicen los estatutos, qué responsabilidad tiene eso, ni se interesan después en conocer eso. La tercera etapa, después de la conciencia mágica y la conciencia ingenua, es lo que se llama la conciencia crítica. La conciencia crítica es cuando ya las personas asumen una visión crítica frente a la sociedad. Quiere decir, nosotros nos interesamos, ya cuando tenemos conciencia crítica, en conocer cuáles son las raíces de los problemas.
Por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo el problema del salario que tú analizaste al principio. ¿Dónde está la raíz? De por qué hay una canasta, unos precios elevados, mientras los salarios se quedan estancados. ¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Dónde está la raíz de ese problema? Por ejemplo, han salido en estos días los problemas de las pensiones. Dicen que hay una cantidad de un 25% de empresarios que reciben el dinero, pero no lo pagan a la seguridad social. Se habla en otro problema de un problema que hay con los jubilados. ¿Usted se refiere al descuento? Al descuento que se le hace a cada trabajador, por concepto de la seguridad social. Pero hay un 25% que no le está pagando. Por otra parte, ha salido constantemente de que hay un problema con los pensionados a través de la Secretaría de Finanzas. Y salió también que hay un problema con el Fondo de Pensiones de la Construcción. ¿Qué quiere decir esto? Hay un problema de raíz de que no hay en nuestra sociedad ninguna organización sindical, ninguna organización de la sociedad civil que se preocupe por ver la raíz para defender a los pensionados, porque hay varios casos que no están resueltos. Entonces, la conciencia crítica quiere decir cuando nosotros vamos a las raíces de los problemas de nuestra sociedad. Pero la conciencia crítica se inicia con lo que se llama la autocrítica. Quiere decir, nosotros tenemos que tener capacidad para autocriticarnos nosotros, para saber las cosas que estamos haciendo, para tratar, como se dice, enmendar los errores que cometemos, y después que nosotros sabemos autocriticarnos, criticarnos por nosotros mismos, entonces tendremos capacidad para criticar las raíces de los problemas de nuestra sociedad. Pero me perdona, sí. Sobre lo que es la autocrítica, generalmente los seres humanos, para no sectorizar ni para no particularizar la situación, los seres humanos tendemos a no entrar en autocrítica. No nos gusta reconocer nuestros defectos. Y ahí viene el problema de que el que no reconoce sus defectos jamás lo va a corregir. Por eso es que hay personas que no tienen autoridad ni capacidad para criticar a otros y se consideran que pueden criticar, pero no son capaces de criticarse ellos. Entonces, la conciencia crítica se inicia con la capacidad que debemos de tener para autocriticarnos, quiere decir criticar nosotros mismos para tener la capacidad de poder criticar los males de nuestra sociedad. Y la cuarta etapa de la concientización es lo que se llama la conciencia política. No se refiere aquí la conciencia política a los partidos políticos, sino la política en términos general. ¿Qué quiere decir la conciencia crítica? Cuando nosotros somos capaces de comprender que los problemas nuestros tenemos nosotros que resolverlos. No es el Estado, no son los empleadores o patronos, no son los partidos políticos los que van a resolver los problemas de los trabajadores, sino los propios trabajadores. Entonces, cuando uno es capaz de asumir el rol, de defenderse, de representarse por sí mismo, de buscar soluciones a los problemas que nosotros tenemos, entonces se adquiere la conciencia crítica. Quiere decir, en resumen, la concientización es un proceso que va de la conciencia mágica e ingenua a la conciencia crítica y política. En el movimiento de los trabajadores, en el sindicalismo, la educación que se da tiene que estar programada para que los trabajadores, para que los afiliados, los que participan, puedan tener todos los elementos necesarios para superar la etapa de la conciencia mágica y la conciencia ingenua para pasar a la conciencia crítica. ¿Qué pasa con el movimiento de trabajadores a nivel dominicanos, a nivel general, o el movimiento de trabajadores en términos general? Estamos perdiendo la capacidad de la educación. Si no despertamos en los dirigentes sindicales, en los directivos de los sindicatos y las asociaciones, un despertar de la conciencia, que vayan superando las etapas, y así nosotros tendremos, si se hace de esa manera, si la educación sirve para despertar la conciencia, entonces tendremos dirigentes sindicales más capacitados, que puedan tener capacidad, por ejemplo, para hacer un análisis e interpretación de la realidad,
para ver dónde están los problemas, cuál es la capacidad que tenemos los trabajadores para resolverlo y hacerlo en una forma consciente. Quiere decir, la concientización, el método de concientización, es un método muy importante en la educación de los trabajadores porque va directamente para superar las etapas que tienen la conciencia o los procesos de concientización de los que participan. Igual que los trabajadores, la concientización se puede medir por los países. Quiere decir, hay países donde las personas, las asociaciones, la sociedad civil, las ONG, los sindicatos asumen el rol que les corresponde. Hay otros países en los cuales los gobiernos consideran que sus problemas se tienen que resolver afuera, con préstamos, con ayuda, pidiendo, haciendo todas las cosas, sin asumir la responsabilidad que tiene el país. Entonces, la concientización es para las personas, en primer lugar, para que nosotros tengamos métodos de irnos superando, es para la sociedad, y en el caso nuestro, que nos atañe, porque lo que hablamos es de educación sindical, sirve a las organizaciones sindicales para que los miembros, los afiliados, no crean que un directivo le va a resolver los problemas, sino que todos los miembros de una asociación tienen que asumir una responsabilidad, tienen que asumir y prepararse para tener capacidad y así despertar un grado de conciencia más elevado que tenemos hasta ahora. Podemos decir en términos generales, la mayoría de los sindicatos en República Dominicana hay 3 o 4 personas que trabajan y después todos los otros están en la conciencia mágica esperando que esos 3 o 4 les resuelvan su problema. En los partidos políticos... Usted se refiere, y me perdona, interrupción, usted se refiere a las organizaciones dirigidas, ¿no? O sea, por una directiva. ¿De esa directiva usted se refiere? Sí, hay 2 o 3 en casi todos los sindicatos hay 2 o 3 que trabajan. Generalmente, casi en todo el sector organizado, laboralmente hablando o sindical, sin importar la rama, ¿no? Casi siempre los demás son dirigentes de papel. Bueno, en lo que estamos hablando están en la conciencia. Cuando hablo de papel, quiero decir dirigentes que aparecen en una lista como directivos, pero que no ejercen ninguna función. Porque lo que estamos hablando, eso están en la conciencia mágica, que esperan que los otros les resuelvan sus problemas, o están en la conciencia ingenua, porque no han asumido la responsabilidad. Si uno lee los estatutos de cualquier sindicato, verá que cada miembro tiene un papel que desempeñar, pero no dan a conocer los estatutos, no se aplican los estatutos, no se dan cursos para que la gente los conozca y vaya a desempeñar su papel. Por eso tenemos un sindicalismo en la cual, repito, en la cual la mayoría de las organizaciones, hay un grupo muy minoritario que son los que trabajan, que son militantes, que asumen la responsabilidad, que se enfrentan, que asisten a las reuniones, que animan a los otros. Y si eso va aumentando, digamos, un sindicato que hay 200 personas, hay 20, 30 o 40 que trabajan, eso funciona. Donde hay 3 o 4, no funciona. Usted, y me consta que tiene conocimiento, nosotros vivimos en un país presidencialista. Eso también implica que hasta en los gremios, los demás directivos dejan que el presidente del gremio sea el que haga el trabajo y dé las órdenes. Y si el presidente no ha venido o no llega, nadie puede tomar una decisión, nadie puede, o sea, entonces de ahí se agarran muchos directivos también para no hacer nada, para no trabajar y dejarle el compromiso al jefe. Bueno, eso es lo que estamos explicando, o sea, la concientización es que eso hay que desaprender ese tipo de actividades. Hay que saber que todo el que entra a un sindicato, a una asociación, o una ONG o sociedad civil, lo primero que tiene que preguntar, ¿dónde están los estatutos? ¿Cuáles son los deberes y derechos? ¿Cuál es mi función? ¿Cuáles son los deberes y derechos que tenemos? ¿Cuáles son las responsabilidades? Porque ahí está establecido, ahí con lujo de detalle, la responsabilidad de cada quien. Entonces, ¿qué es el mensaje que nosotros podemos decir? La educación en el movimiento de trabajadores tiene que ir directamente a elevar el nivel de concientización de los miembros. ¿Qué quiere decir? Que cada uno asuma responsabilidades. No es el presidente que tiene que hacerlo, el presidente tiene y preside, y en cualquier organización, ¿qué es lo que hace un presidente? Presidir,
firmar, convocar y dirigir las reuniones. Esas son las 4 cosas que tiene que hacer. Pero el secretario de organización es el que tiene que llevar el libro, el que tiene que aumentar la cantidad de afiliados, el secretario de finanzas tiene que llevar su libro, el secretario de prensa tiene que hacer las notas, las comunicaciones, las informaciones. O sea, es como un gabinete que está en la cual